Bueno, quisiera entonces que diéramos la palabra a quienes están aquí el día de hoy presentes, un poco para desde esta mesa técnica intersectorial poder empezar a hacer acciones, ¿no, William? Sí. Y la idea es que esta mesa técnica no solamente esté para que nos convoquemos aquí un poco para mirar esta necesidad, sino observar y aportar con acciones desde nuestros diferentes roles de lo que podemos hacer en esta mesa intersectorial. Yo tengo ahí en la mesa, pongo en la mesa desde este viceministerio la activación de esta red internacional, que por supuesto de la mano de los gobiernos, de varios gobiernos podemos hacer este lazo en una red internacional para la preservación del último bosque. Creo que las redes son supremamente potentes para poder hacer cambios y cómo vincular a más connacionales y extranjeros en la protección del último bosque mediante dinámicas que se puedan articular mediante Colombia nos une, mediante espacios bien ligados y estratégicos de Colombia nos une, donde incentivemos a nuestros connacionales a aportar a la preservación del último bosque. ¿Quién les coloco en la mesa? Miremos cómo lo hacemos desde el Ministerio de Ambiente, cómo logramos hacer acciones para la preservación, para que eso no se quede solamente en un actuar de nosotros y de nosotras que tenemos este interés, sino cómo reforzamos unos lazos mucho más fortalecidos que puedan impactar de mejor manera la preservación del último bosque. Entonces es invitarles cuáles serían esas puestas que desde esta mesa intersectorial se tiene, desde cada uno de sus posiciones como actores llamados a esta mesa intersectorial. Gracias por la invitación, gracias por el recordatorio. Un saludo a los directores, bienvenido a la Cancillería, bienvenida doctora, un saludo especial a Derechos Humanos y la importancia de que estén en esta reunión y a cada una de las entidades, asimismo con la cooperación, el tema de Inglaterra, el tema de las organizaciones que representan la embajada y las negociaciones que tenemos entre el gobierno de Colombia con Alemania, con la GIZ y con las entidades que ustedes representan. Hoy tenemos precisamente el que ya comentaba viceministra mesa técnica, que pues más adelante les haré los comentarios, pero pienso que es una reunión muy bien representada en todas las instancias nacionales e internacionales, el ministerio. Mi nombre es Laura García y pues estamos aquí a la orden y disposición de poder colaborar. Este tema es sumamente sensible e importante para nosotros. ¡Último bosque! Lo que yo he llamado el cianuro del agua, que es el mercurio, en 40 fuentes hídricas de Colombia. En ese sentido, un impacto más de 400 municipios y que tiene hoy una serie de fallos de carácter constitucional en Colombia que los protegen, y además de eso, del acuerdo de Minamata. Sin duda, aquí cada uno de los expertos nos ahondará en el tema. Yo lo que quiero es hacer una pequeña introducción para que ustedes, a través de la señora ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, se sientan ustedes en esta subsanción de las casas, donde está el Estado colombiano, el Estado de este gobierno de la Colombia, potencia mundial de la guerra. Pues bienvenidos y bienvenidas. Pues mi nombre es William Leighton, yo soy el director de una organización de base comunitaria que se llama Último Bosque y se encarga de desarrollar estrategias de protección de la última conexión que le queda a Colombia, que une los Andes con el Amazonas. Esta última conexión también representa la última frontera verde del continente. Lo que es el componente de naturaleza, los ecosistemas y el último bosque no es algo que sea de Colombia, es la riqueza del mundo. Y sobre ese diálogo y sobre ese centro no podemos decir que eso le corresponde solamente a una persona o solamente a los colombianos o a las colombianas, sino que es un sentir de todo el mundo en la preservación del medio ambiente. Y otro elemento clave es porque de acuerdo a estudios se evidencian que en los próximos años, va
Vamos a tener movilizaciones humanas de manera intensas por cambio climático. Vamos también a tener unos efectos en nuestra biodiversidad por el tema de las movilizaciones humanas que van a impactar la biodiversidad. Y es un tema que no lo podemos sacar de la agenda pública y es un tema que está en este viceministerio. Uno, por el tema de refugiados ambientales. Hay un tema de refugiados ambientales que se está sondeando a nivel mundial, que existen también refugiados ambientales y que en los próximos años se va a intensificar el estatus de refugiado ambiental y de solicitudes de refugio por temas de cambio climático. Tenemos desplazamientos internos en términos de desastres naturales que han arrojado desplazamientos internos y cómo entonces desde este interés de la movilización humana, dado el tema de cambio climático, dado los efectos también medioambientales, los desastres ambientales. Buenos días, mi nombre es Clara Tello, soy asesora de la Dirección de Cooperación Internacional de la doctora Rafael Silva. Buenos días, Rubén Arizo, asesor de belleza. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Olga Vargas Rubio. Como hace un rato estaba diciendo, soy la directora de Políticas, Asuntos Migratorios y Protección Internacional. Y pues muy chévere este espacio y los saludo porque yo soy ambientalista no solamente de formación, sino también de ejecución. Entonces, gracias. Buenos días para todos y todas. Soy Yudeli Muñoz, asesora de la Dirección de Derechos Humanos y VIH, cargo de Niños. Hola, buenos días a todos y todos. Muy contento por este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bastante preocupado, pero también muy contento de que estemos aquí, en este espacio, intentando como articular, coordinar y dimensionar esto que es un problema. Esa es la preocupación, desde luego, para nosotras y nosotros, en términos de política pública internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que somos conscientes de que tenemos un problema bastante grave que no es simplemente un ecocidio, es un mega ecocidio a nuestra forma de ver, que está afectando el futuro de la humanidad y el futuro del planeta. Y es así que estoy compartiendo una fibra vegetal haciendo honor al trabajo que hacemos en los corredores biológicos con los niños. Es un llamado urgente a la acción de nosotros como colombianas y colombianas, pero también de los ciudadanos del mundo, a pensarnos las razones de fondo de por qué desaparecen estos bosques. Y hay algo muy interesante cuando empezamos a hacer este trabajo con las escuelas y con las juntas de acción comunal, en los corredores del Pirigua, de la Macarena, de Cordillera de los Picachos, de los parques regionales de Oceras en el Huila y en Galilea, porque la conectividad de estos bosques, como lo están viendo ahorita, no entiende de fronteras administrativas. En un lado se llama el Parque de Sumapaz, en el otro se llama el Galilea, en el otro se llama el Oceras, pero en un proceso que le contaba a Sandra sobre una liberación de un jaguar en Cundinamarca, el jaguar monitoreado llegó hasta Venezuela, más de 590.000 kilómetros anduvo, gracias a la conectividad biológica, como lo estamos manifestando ahorita a través de esta clase simbólica como una fibra, y es entender que nosotros como colombianos y entender que nosotros como habitantes del planeta debemos de garantizar una conexión, entender que son más las cosas que nos acercan y poder acercarnos a acciones de protección de la naturaleza representa un reto, pero también una necesidad global que tarde o temprano tiene que escalar nuevos mecanismos de protección. Y allí estos 7 parques que les mencioné, no solamente son los 7 parques que representan la última conexión entre los Andes y el Amazonas. La separación entre los Andes y el Amazonas va en más de 250 kilómetros entre estos dos ecosistemas, y ha representado, obviamente, que el flujo de las especies, que el flujo genético, que la calidad de eso pues se va a afectar, pero también algo muy importante, y es el ciclo del agua. Entender que nosotros en Latinoamérica tenemos un ciclo del agua donde depende eso, como la falta de agua en Bogotá a causa de las complicaciones que tiene este proceso. Y en este trabajo de crear estrategias de protección se conforma este proceso comunitario llamado Último Bosque, luego de la firma de los acuerdos en 2016,
generando acciones alrededor de estos corredores biológicos porque empezó a generarse una presión muy grande en un cambio en la tenencia y el uso del suelo de estas selvas, y contar la historia desde el oriente de Tolima, desde el Parque Regional Galilea, tenía todo el sentido, porque todos los 100 años de violencia que ha pasado el país generó migración desde el oriente de Tolima a colonizar regiones en el Pato Guayabero, en la Uribe Meta y lugares tan lejanos como en la Mendoza, donde hay una área que se llama Nuevo Tolima. Y esto representa no solamente una conexión con el ministerio, sino también entender que la naturaleza ha sufrido una acción de la violencia, ha sido víctima del conflicto y ha generado que las comunidades alrededor de estos bosques tengan que desplazarse cada vez más adentro. Este proceso de protección llevó a una serie de cosas como crear un fondo de humanos invisibles que se llamó la Memoria del Bosque, reconocido como parte del registro de acciones de lesa humanidad, procesos de recuperación ecosistémica en mesas de articulación con autoridades como el Ejército de la Fuerza Aérea, para hacer dispersión de semillas y recuperación de algunos ecosistemas. Sin embargo, la experiencia que nos llevó en el territorio es que la desaparición de los bosques se da porque los sueños de las personas en el país solamente caben en el territorio. Cuando uno va a los territorios y le pregunta a los campesinos qué quieren hacer en su tierra, en un bosque, simplemente van a delimitarlo por las oportunidades que se establecen dentro de los planes de desarrollo municipal y departamental. ¿Qué quiere decir eso? Que los sueños de las personas en el campo solamente entienden de 12 plantas y 3 tipos de carne. ¿Y eso a qué lleva? A que el desarrollo de sus actividades solamente giran en eso, pero no logramos estar a la altura del territorio donde estamos. Estamos en un país mega diverso, donde las opciones para desarrollar medios de vida basados en la biodiversidad son gigantescas. Y es así que se establece una serie de acciones de protección internacional, un proceso de impulso estratégico a través de la Corte, un proceso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proceso con la Justicia Especial para la Paz y, como les decía, entender que esta conectividad representa el valor que tenemos nosotros como especie. Era un llamado también a entender que la conectividad de estos bosques, de estas selvas, de la necesidad de que se mantengan los bosques que están sin protección, que hoy conectan estos 7 parques, es una necesidad del planeta. Estos 3 ecosistemas grandes que representan la Amazonía, los Andes y la Orinoquía, conectados hoy por un hilo de menos de 900.000 hectáreas, que según la tasa, el informe del Ministerio de Ambiente, con una tasa de deforestación de más de 100.000 hectáreas al año, no está lejos de imaginarse una proyección lineal cómo esto desaparecería en los próximos 10 años. Quiere decir que vamos a tener el riesgo de perder del planeta 7 parques naturales, y esto es mucho que decir. Tenemos afectaciones reales en el Parque Quinigua, en la Macarena, en Esperanza de Chiribiquete también, y esto, pese a todas las acciones y todos los esfuerzos que se generan de diferentes lados, no es suficiente. Entonces empezamos a crear una articulación muy poderosa con diferentes países y se crea esta red que les mencionaba, donde era ver también cómo muchas de las personas que estaban alrededor de estos bosques salieron desplazadas por el conflicto, por proteger sus territorios, y muchos terminaron como refugiados o como migrantes en Europa, completamente desconectados y desorientados de sus causas, a raíz de cifras tan alarmantes como Colombia, uno de los primeros países que no garantiza la seguridad de los derechos y defensa de derechos humanos y ambientales, y este riesgo tan grande que lleva a las comunidades a desplazarse a buscar mecanismos para protegerse. Allí pasó algo muy increíble, empezamos a trabajar, generamos una articulación con colombianos en Inglaterra, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Corea del Sur, en Japón, y esto empezó a construir una serie de espacios muy importantes. Participamos en el 2023 en la Cumbre de Seguridad Alimentaria en Roma, donde hicimos una conferencia, luego en la COP28, en la COP16, contando una y otra vez de forma reiterativa la necesidad de proteger esta última conexión que le queda al continente frente a estos países. ¿Qué pasó allí? Que volvemos a cruzarnos con algo que ha sido constante en mi vida y ha sido el tema de la protección a partir de los refugiados y los migrantes, y encontramos que las personas que están en la diáspora, que habitan y conviven en estos países,
se sumaban para poder generar mecanismos de amplificar este mensaje, pero también tendría sentido si pudiésemos hermanar la naturaleza de Alemania con la de Colombia, la de Inglaterra con la de Colombia, para no solamente hacer una acción independiente donde los recursos de la cooperación llegan a lugares específicos en el país, sino realmente cómo hacer un llamado global y entender que las acciones conjuntas de la sociedad civil de estos países junto con las instituciones podría representar discusiones realmente poderosas y amplias para entender el tema de la conectividad de la naturaleza y enfrentarlo de una manera mucho más sensata a estas situaciones como la triple crisis global. Es así que en este trabajo de 10 años, donde obviamente muchas de las personas de la comunidad alrededor de eso han tenido que estar desplazadas, en el caso mío también, de pensar cómo ir escalando esta necesidad desde los colegios, desde las instituciones, desde las acciones propias de las fincas alrededor de estos ecosistemas, desde la acción articulada con actores tan importantes como parques nacionales naturales. En 2024 hicimos el Festival de Pinigua junto con CAPAS, el Ministerio de Educación, y era la primera vez que el director del META entraba a Pinigua luego de 9 años. Y esto representa también una acción urgente frente al riesgo que tienen nuestros guardaparques, como hoy seguramente se está hablando en esta red global. Y esta mesa técnica a la cual pues saludo con mucha vehemencia y también agradezco al viceministro y a todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en ver cómo podemos seguir trabajando conjuntamente en la protección y en la visibilización de este ecosistema, que no solamente representa una acción urgente frente a la protección de la conectividad biológica, sino del ciclo del agua del país. Hoy esto nos llama a entender cada vez más y más cómo realmente estamos conectados por algo mucho más poderoso. Y haciendo un poco el trabajo que hacemos con los niños y con las comunidades allá, por petición de los niños del Pinigua de la Julia, estamos haciendo esta actividad. Resulta que este hilo que representa la conectividad de los parques, de estos 7 parques, cuando hablamos y les comentamos a los niños de las comunidades que hace parte del último bosque, no lo sabían, saben quizás que hace parte y están cerca de un corredor biológico. Los niños manifiestan el deseo de decirle a sus papás que no salen más en eso. Y allí hay algo muy interesante, y es que el país por muchos años desarrolló una capacidad cultural para encontrar un mecanismo de desarrollo, y toda la institucionalidad y la causa por la cual conformamos estas mesas técnicas era para evitar la acción de años. Resulta que culturalmente, cuando ustedes miran la pirámide de la edad, las personas que están por encima de los 50 años se formaron con una misión muy clara de Estado de generar colonización de los territorios, de desarrollar procesos alrededor de la naturaleza. Y esto generó una cultura muy fuerte en los territorios, por la cual nosotros creemos que si no actuamos inmediatamente en entender cómo darle herramientas al espectro de la población sensibilizada con el tema de la sostenibilidad, no lo vamos a lograr. ¿A qué voy con esto? El 20% de la población toma decisiones frente al uso del suelo, pero están direccionados frente a una serie de prácticas alrededor de la naturaleza. El 80%, que son toda la población que está por menos de los 50 años, entre ellos los niños, son los más sensibles a generar estrategias de sostenibilidad. Pero ellos no tienen acceso a las decisiones del territorio. Cuando vamos a las escuelas y les contamos esto, y les preguntamos por qué desaparecen los bosques, los niños de 6 años dicen, es porque lo hemos talado. Y les preguntamos, bueno, ¿cuántos árboles has cortado hoy? ¿Cuántos árboles, profesor, ha cortado? Le preguntamos al hombre joven y ninguno ha talado. Y esto representa una brecha como país muy clara de entender cómo generar mecanismos para que las personas puedan tener acceso a la planificación de los territorios. Y hoy en este ejercicio con los niños, donde hoy están conectados ustedes, que quiero que entiendan que hacen parte de esta conexión, de este ciclo que no solamente une el país, los parques, sino une el planeta entero, con los niños resultaba ser mucho más fácil solucionar. Y empezábamos a cortar, digamos, fracciones de la conexión. Y la reacción de los niños era, adivinen, volver a conectar. Pero la relación de los adultos, de las personas, es muy parecida a la como tenemos hoy.
Entonces, lo que resolvimos fue, yo les invito a que corten la conexión. A la conexión que les queda con la naturaleza, con los hermanamientos de los países, con los hermanamientos de cada uno de nosotros, de los territorios. Y esto se volvía mucho más poderoso. Pero ¿quién se atreve a cortarlo? Yo me atrevo a cortarla. Yo me atrevo a cortarla porque hay obras públicas, porque hay lógicas de lo que tú hablas de la sociedad mayor, que con las sociedades menores, étnicas en particular, con campesinos que son indígenas y que son de los consejos comunitarios, hacemos esto, volvemos y la unimos. Y empezamos a reconocernos en el territorio de una manera diferente a la que tú nos estás narrando. Muy bien. ¿Quién más se atreve a cortar? La experiencia de cortarnos es extremadamente dolorosa, en verdad que sí. Pero lo que ustedes conocen en los mapas de deforestación en las ríos y temporales del bosque es eso. Es que el territorio está cercenado. Y si ustedes analizan el comportamiento del uso del suelo en la parte andina, Boyacá perdió el 94% de la selva. ¿Sí? Y es un ejemplo muy claro también de cómo esa mentalidad alrededor de la naturaleza se ha propagado y se extiende por toda la Amazonía y no lo vamos a contener. ¿Sí? La sociedad que toma las decisiones sobre el suelo, la que Claudio sabe, Sandra, a través de Visión Amazonía, la frustración también de José un poco de cómo avanza sin tregua la deforestación, es porque están gobernados por estos pensamientos. Y yo creo que darle la oportunidad a las nuevas generaciones de decirlo, como lo hemos hecho en los corredores, ¿por qué nunca un niño, o por qué ninguno de ustedes tuvo, digamos, la posibilidad de reclamar la dieta de los padres? En este país se dice que los niños son el futuro. Y yo creo que a muchos de nosotros nos dijeron eso, pero nunca nos dijeron cómo ser hoy el futuro. Nunca nos dijeron cómo ser el futuro. Cuando nosotros vamos a los colegios y le hacemos esto, llega el niño y le dice al papá, bueno, ahí es la Julia, Sebastián, un niño de 6 años, llegó. Y le dice, bueno papá, yo quiero que me dé el 10% de la Julia. Papá le dice, para que el bosque vuelva, le dice. Le dice el papá, yo estoy muy viejo para sembrar árbol. Y el niño le dice, yo no tengo 6 años. ¿Pero por qué? Porque papá, usted dice que tiene 200 hectáreas, 100 cabezas de ganado y que recibimos 7 millones mensuales. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Yo divido los 7 millones en 200 hectáreas y me da menos de 30.000 mensuales. Yo quiero enseñarle a usted a cómo vivir el bosque. Y esto representa una acción tan sencilla, porque nuestras acciones como adultos están alrededor de la protección de nuestros hijos. Pero cuando uno le da una herramienta a un niño, permite que la conectividad entre la finca de don Pedro, hijo de Sebastián, empieza a tener un sentido, porque cambia el legado. ¿Sí? Su hijo de 6 años empezó a vivir del bosque, a crear mecanismos basados en la biodiversidad, a ponerse a la altura del país donde estamos, un país mega diverso, donde no solamente son 12 plantas que los alimentan. Uno puede ver la libertad del colombiano cuando va a un restaurante y les aseguro que ustedes han ido, que solamente han encontrado los mismos. Durante toda su vida, arroz, frijoles, pasta, carne, pollo. En un país mega diverso, no cabe eso. Entonces, esta mesa técnica tiene como objetivo invitarlos a conectar, a que si hay fracciones rotas dentro de nuestros espacios, volverlas a levantar, a entender que tenemos que ser hermanos, ¿sí? A extender este mensaje en los países donde ya parte de la diáspora y de las redes que tenemos a través de la red de protección internacional pueden articular procesos de hermanamiento que van mucho más allá de un documento. Lo hablábamos con Luis Olmedo y con Ángelo, de no solamente generar un documento que genera un hermanamiento entre los partes, sino cómo nos volvemos hermanos al compartir acciones conjuntas. Y de allí hemos hecho esta agenda biocultural donde compartimos eventos en Alemania, en Inglaterra, en Noruega y en otros lugares también, a través de la cultura, de la academia y de la naturaleza. Y esto ha sido muy potente. Por eso entender que la migración, que establecer redes de protección alrededor del mundo, donde no solamente nuestras acciones se focalicen en los territorios, porque créanme que es extremadamente frustrante
hacer procesos de recuperación ecosistémica que los hemos hecho, llevando los niños por 3 horas, las empresas, las personas, a través del bosque a bosques desaparecidos, para sembrar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 árboles, cuando un aserrador en un solo día tumba de 1 a 2 hectáreas. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo por sembrar un bosque en los pensamientos de las personas que están en el territorio y de las instituciones, para que el bosque vuelva en la planificación. Es muy común entre nosotros los colombianos cuando nos dicen que tenemos un territorio, pero no existe bosque. Existe un jardín, muchos quieren tener una casa, una piscina. Si usted está en el campo y les pregunta a esos, van a querer sembrar cacao, café, ganadería, y no son culpables por eso. Es porque hemos educado a una sociedad que solamente piensa así, pero hoy tenemos que liberar eso. En ese escenario, nosotros pedimos el acompañamiento de el direccionamiento de este viceministerio para poder fortalecer la red de protección internacional de la naturaleza de la Forescore, articular a través de Colombia nos une cómo seguir explorando estas acciones. Habíamos invitado a los colegas de Inglaterra y de Alemania exactamente para contarles que hay connacionales y que también hay personas de sus países aquí con los que hemos trabajado para pensarnos cómo facilitar esos diálogos. Hay una agenda y un trabajo con parques nacionales que se disculparon porque están en el evento, de cómo poder hermanar parques de estos diferentes países con los parques de nosotros. Hoy nos surge mucho por muchas razones que les he expuesto ahí, pero una en especial, porque si logramos hacer que un hermano, en el caso de Europa, que tiene características con nuestros bosques y seguramente dirán, pero no biológicas, no basadas en la biodiversidad, pero sí el problema de la naturaleza, no de la naturaleza, es cómo contenemos nuestro comportamiento depredador alrededor de ella. Los bosques en Europa desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial por el uso de conflictos, así como desaparecen nuestros bosques hoy en el Amazonas, como desaparecen estos bosques instrumentalizados también por la guerra y por una cantidad de fenómenos. Tener esa experiencia de cómo estos parques nacionales en estos países volvieron, resolvieron problemas de deforestación, recuperaron otra vez la cobertura vegetal, cómo aunar esas prácticas de intercambio alrededor de estos países con los de nosotros, no solamente representa una acción de ser hermanos que suena muy lindo, sino de buscar cómo nos pensamos de manera conjunta el planeta para volverlo a conectar. Y es allí que está este espacio, con invitar a las personas del Ministerio de Ambiente, de Parques y los demás, la RAPE, con el que tenemos también un proceso en el Oriente del Tolima a través de la ILA, la Cooperación Italiana también, de entender cómo nuestras acciones que podemos realizar a través de una agenda biocultural, de un hermanamiento de los corredores biológicos de los países donde nos hermanemos, es paralela a los corredores biológicos donde estamos. Y se saca una discusión, una urgencia de proteger, de frenar la deforestación de un contexto como San Vicente del Caguán, como el Ariari, como bueno, todas estas zonas donde la deforestación avanza sin tregua. Realmente es para llorar cuando uno sobrevuela de la Macarena Chiliquet. Entender que ahora podemos tener estos procesos de hermanamiento y esta es la razón, y pues no voy a extender más para que ustedes puedan también apoyarnos y retroalimentar. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera entonces que diéramos la palabra a quienes están aquí el día de hoy presentes, un poco para desde esta mesa técnica intersectorial poder empezar a hacer acciones, ¿no, William? Sí. Y la idea es que esta mesa técnica no solamente esté para que nos convoquemos aquí un poco para mirar esta necesidad, sino observar y aportar con acciones desde nuestros diferentes roles de lo que podemos hacer en esta mesa intersectorial. Yo tengo ahí en la mesa, pongo en la mesa desde este viceministerio la activación de esta red internacional, que por supuesto de la mano de los gobiernos, de varios gobiernos podemos hacer este lazo en una red internacional para la preservación del último bosque. Creo que las redes son supremamente potentes para poder hacer cambios
y cómo vincular a más connacionales y extranjeros en la protección del último bosque mediante dinámicas que se puedan articular mediante Colombia nos une, mediante espacios bien ligados y estratégicos de Colombia nos une, donde incentivemos a nuestros connacionales a aportar a la preservación del último bosque. ¿Quién les coloco en la mesa? Miremos cómo lo hacemos desde el Ministerio de Ambiente, cómo logramos hacer acciones para la preservación, para que eso no se quede solamente en un actuar de nosotros y de nosotras que tenemos este interés, sino cómo reforzamos unos lazos mucho más fortalecidos que puedan impactar de mejor manera la preservación del último bosque. Entonces es invitarles cuáles serían esas puestas que desde esta mesa intersectorial se tienen, desde cada uno de sus posiciones como actores llamados a esta mesa intersectorial. Entonces pues ya levantamos la mano y vamos dando la mano para el reconocimiento. Profesor Javier. Bueno, desde la parte académica nos gustaría mucho acercarnos a instituciones académicas en otros países. Nosotros, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo tenemos una patente para destruir el mercurio, pero no contamos con recursos, digamos, técnicos y económicos para poder, digamos, llevarlo a la práctica, y es algo que no solo, obviamente, es útil en Colombia, sino en muchos lugares del mundo se extrae oro con mercurio. Segundo, digamos, también nosotros desarrollamos materiales didácticos para trabajar, digamos, lo que acaba de mencionar Leighton acerca de crear conciencia en temas ambientales. Digamos, en la última década, por desastres naturales, han tenido que desplazarse más de 6 millones de personas en Colombia, y muchas de esas personas también han emigrado al exterior. Para solo mencionar un caso que obviamente no es propiamente un tema ambiental, pero sí tiene que ver con desastres naturales. El terremoto del eje cafetero generó la migración en gran parte colombiana a España, y hoy es el colectivo latinoamericano más numeroso en el país ibérico. Y fue, digamos, ver sus casas totalmente destruidas en muchos municipios y no pensarse en una reubicación en el país, sino pensarse en iniciar un proyecto de vida en otro lugar. Entonces, nos gustaría mucho también, digamos, que a través de la cooperación técnica se pudieran, digamos, trabajos conjuntos. Por ejemplo, nosotros sabemos que GIZ muchas veces puede traer expertos de Alemania que puedan trabajar y hacer pruebas con nosotros. Nosotros a través de electrólisis también tenemos recuperación de agua. O sea, digamos que habrían 2 fenómenos científicos que podrían, patentados allá, que podrían mejorar aguas. Uno, erradicación y desaparición del mercurio en aguas, y segundo, saneamiento básico. Si pensamos que uno de los elementos más brutales de la guerra en Oriente Medio, en países donde hay una escasez altísima de agua, se están destruyendo las plantas desalinizadoras como estrategia de guerra. Nosotros también, digamos, a partir de ser un país potencia de la vida, un país muy rico en agua y en biodiversidad, podemos no solo aportar desde cómo hacemos el manejo y la preservación del agua, trabajamos también con comunidades indígenas, términos que de pronto yo sé que pueden ser complejos, como la fitominería. La fitominería es el trabajo de plantas con minerales, y eso lo trabajamos con comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, y nos gustaría en ese sentido también poder trabajarlo desde un punto de vista científico y técnico con universidades tanto en el Reino Unido como en Alemania. Creo que ese intercambio también en términos de universidades es un punto que se lo plantea la Dirección de Colombia nos une, que es el tema de articulación académica. Tenemos muchos académicos colombianos que han formado y que hacen parte de centros de investigación en muy buenas universidades en el exterior, y la idea es formar una red de académicos que confluyan y podamos tener un diálogo bien activo con nuestros connacionales que puedan aportar para esta materia y para otra que tenga de interés para este viceministerio.
Así que muchísimas gracias, profesor Javier. Creo Gracias. que es muy importante lo que se dice y pues por parte de la cooperación también ayuda técnica, no solamente de recursos, sino también de intercambio de conocimientos entre estados. Creo que eso es supremamente valioso para poder intercambiar casos de buenas prácticas y poder alimentar los procesos que se llevan en este momento en Colombia. Movilidad científica, movilidad académica. Perfecto. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días de nuevo. Bien, pues una reflexión bastante gruesa y gracias por la invitación. Efectivamente, pues contamos con elementos de cómo se interpretan los paisajes y para qué los paisajes. Entonces, pues evidentemente todavía está la conversación que es que a mis abuelos los trajeron para tumbar la montaña. Decimos, pues ya ustedes no, los que hoy son decisores económicos, y pues aplaudo el hecho de trabajar con los decisores económicos de los siguientes 10 años, que son finalmente los que van dando el reemplazamiento de qué se hace y qué se va a seguir haciendo. Lograr superar la visión de esos dos elementos, por lo menos de gran riesgo para esa conectividad. Uno puede ser la ampliación de la ganadería, que tiene como causas subyacentes igual el acaparamiento de tierras y pues esta relación entre grupos económicos por fuera de la región con grupos armados que están, digamos, puestos sobre la mesa y que son parte pues de las negociaciones, que hay que verlo, que hay que, digamos, que fuera del ejercicio solamente romántico, pues hay que ver que hay unos ejercicios de poder y de relaciones de poder en el territorio que hay que lograr visibilizar y saber cómo se mueve en esa dinámica. Pero hay otro elemento que es el café, ¿no? El café en la alta montaña pues viene reemplazando el bosque alto andino y el bosque andino. Entonces sí sería bueno, digamos, viendo en la relación con Europa, si esos aprendizajes de las debidas diligencias frente a café, frente a cacao, y hablábamos, viceministra, con la delegación de la Unión Europea, que podíamos aprender también de las debidas diligencias que han aplicado para Argentina y para Brasil en ganadería. Si bien nuestra leche y nuestra carne no se exporta a Europa, sí vemos que hay un ejercicio de aprendizaje metodológico, porque desafortunadamente dice que cada vez que nos acercamos al tema, cada quien tiene una idea de cómo se reduce la deforestación, cada quien tiene una idea de cómo se conservan los ecosistemas naturales, y a pesar de que existen elementos de política como la Estrategia Integral de Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques que presentó el país frente a la Convención de Cambio Climático, pues es de esos documentos que se nombran para garantizar que llegue el recurso, pero finalmente como que se descontextualiza. Entonces creo que esa unidad de pensamiento en términos de cómo integrar, de cómo articular, va a ser muy útil. Entonces hemos venido como con dos tendencias, ¿no? Una es trabajemos con café, trabajemos con ganadería para ver si estas personas logran comprender, como bien lo dice, ir por menos área en bosque. Y parte de la insistencia que ha hecho el país desde el año 53, viceministra, con el 2278, después con la ley segunda del 59, es que los bosques son para usar, ¿sí? Y pues nuestra lógica bogotana, que el bosque no es para usar, sino para mirar, se ha querido llevar, digamos, en la norma y en la lógica institucional a otros bosques que definitivamente requieren ser usados, porque en la medida en que no son usados, pues simplemente quedan sin valor, y al tener sin valor, hay un concepto que utilizan en el Caquetá que es el predio macho, no sé si lo han escuchado. El predio macho es la parte del predio que no produce, y generalmente las áreas con bosque en los predios son ese predio macho. Por lo tanto, hay que deshacerse de ese predio macho para poder generar productividad, y pues lo que se tiene más a la mano o es el café en la parte alta o la ganadería en la parte baja. Por lo tanto, usar el bosque, usar la biodiversidad también es parte de los objetivos de la convención. Hay una apuesta gigantesca pues con los 22 núcleos de desarrollo forestal en la biodiversidad, y ha estado Reino Unido, ha estado Alemania, ha estado lo que era antes USAID, y en general mucha de la cooperación se ha movido en relación con dinamizar un ejercicio de usar la montaña y que efectivamente haya un relacionamiento económico, y digamos que en el marco de los instrumentos también del sector de agricultura, viceministra, y todos juntos está el Comité Nacional de Frutos Amazónicos, que ya hay una resolución de este año, del año pasado,
que ya el Ministerio de Agricultura formalizó el Comité Nacional de Frutos Amazónicos y hay comités regionales en el Guaviare, en Caquetá, en el Putumayo. Por ejemplo, en el Caquetá ya hay 32 empresas trabajando en transformación de frutos amazónicos y generando unos encadenamientos productivos, que también viene aquí algo, viceministra, que se ha trabajado con el Ministerio de Comercio y que la idea es fortalecer, y es que no se atienda solamente a la persona que está en la montaña, sino se trabaje en toda la cadena de suministro, porque si no, pues de alguna manera toda la ineficiencia que nos la sabemos pues con yuca, con papa, con frijol, con todo, en el sentido de que el que menos recibe es el que está en la parte local, pues sí necesitamos que la cadena de suministro logre interpretar. Y ahí viene uno de los elementos de apoyo y de hermanamiento, y es efectivamente que haya compras a precios que paguen la legalidad y que paguen la sostenibilidad. Entonces es un ejercicio de decir, sí, listo, yo quiero apoyar, chévere, como nos decía alguna persona en alguna de parte de Magdalena Medio, chévere conservar, pero en mi predio no, chévere conservar, pero que nada que tenga que ver con mi cuenta o mi posibilidad, pero viendo que hay, digamos, una dimensión y hay un deseo de colaborar, efectivamente antes que subsidios o antes que a veces cooperación de asistencia técnica, la compra a un buen precio de los productos que salen de la biodiversidad y que ojalá pudieran tener todo el desarrollo tecnológico que se requiere, porque pues efectivamente muchas de nuestras especies no logran multiplicarse, efectivamente porque no existe el desarrollo tecnológico adecuado. Por eso que la misma ministra, en su momento la ministra Susana, había intentado el concepto de la Agencia de la Bioeconomía, de tal manera que el desarrollo tecnológico asociado a uso de biodiversidad pues pueda posicionarse, pero son los elementos, digamos, que están puestos aquí sobre la mesa y que pues es necesario tener. Como elementos educativos, pues está Escuela de Selva, el programa Visión Amazonía, que viene desarrollándose con recursos de Alemania, Reino Unido, Noruega, pues ha venido fortaleciendo ese ejercicio de formación, de comunicación alrededor del concepto de Escuela de Selva. Existen otros ejercicios como el de la Fundación Tropenbos sobre el Museo de las Mil Maderas, es decir, viceministra, hay de dónde agarrar, de dónde echar mano y complementar pues este importante ejercicio. Y por último, pues hay muchas más cosas, pero por último es que evidentemente esas conectividades podrían también realimentarse en la parte sur del Putumayo. Ahí tenemos resguardos indígenas que en este momento pues tienen desarrollos de accesos ilegales que van conduciendo o que van permitiendo la movilidad humana entre la bota caucana y la parte alta del Putumayo, y esos ejercicios digamos, están rompiendo, utilizando el concepto, cortando esa conectividad de esa alta montaña ligada además a sistemas de conocimiento, cofanes, CAMSA, digamos, de pueblos indígenas que también son parte de la identidad de esta Amazonía colombiana y de su enlace con el Alto Putumayo. Entonces creo que es importante visibilizar, si bien esta parte Macarena, Chiribiquete, Oceras, Galilea, creo que el ejercicio también hacia la parte sur nos podría terminar, digamos, una conexión importante. Gracias. Muy interesante. Yo me tengo que excusar, tengo una reunión ahora con la canciller, entonces lo dejo mi sentir muy cercano a este tema y la posibilidad de que este viceministerio, en lo que nos compete en articulación con el Ministerio de Ambiente, podamos hacer unas acciones que conlleven a tener una transformación real de los asuntos que estamos tocando. Gracias. Gracias. Buenos días, me presento rápidamente para los que no me conocen, que son la gran mayoría. Soy Rafael Quintero Cubíes, embajador de carrera diplomática. Voy a ejercer como asesor de la señora viceministra y del viceministerio, y me ha pedido ella sobre todo que tome atenta nota de los comentarios de ustedes. Estamos muy interesados en que este viceministerio se convierta en el dinamizador de muchas ideas que recibimos, pero que por la misma estructura del ministerio hasta ahora no se han podido sistematizar y llevar a realidad. La Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares, si bien siempre ha existido durante muchos años, pues no tenía el nivel de un viceministerio, que esto le va a dar mucha más fortaleza, y lo que queremos es hacerlo integral, es hacer desde los territorios, pero también al interior de la arquitectura del Estado colombiano, y también proyectarnos hacia el exterior. Entonces, pues
estamos para servirles. Desde este cargo como asesor, pues estaré siendo los oídos y los ojos de la viceministra, y por favor pues siéntese en toda la tranquilidad de toda la comunidad de transmitirnos sus experiencias, sus conocimientos y también sus expectativas. Estaremos nosotros muy atentos. Creo que por aquí nos están pidiendo la palabra y luego vamos allá. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Manrique Pérez. Soy miembro de la corporación Ser Ciudadano, a la cual pertenece Jorge Eliezer Rivera, que está acá. Soy abogado ambientalista, especializado en suelos y candidato a una maestría, y justamente mi proyecto de investigación es sobre los factores institucionales que inciden en la deforestación en Piedemonte y Amazónico, en el departamento del Caquetá. Bajo el punto de partida de que la culpa no es de la vaca, mucho menos del campesino y de las campesinas. Por eso hablo de factores institucionales. ¿Y por qué en el Caquetá? Porque por razones familiares tengo un arraigo con el municipio de San Vicente del Caquetá, del Caguano, de donde provengo, desde el siglo pasado. Entonces conozco con cierta intimidad el territorio, más exactamente Inspección Campo Hermoso, Vereda del Guayabo, a cuya Punta de Acción Comunal pertenezco, y conozco muy de cerca los problemas con Tunigua, con Picachos, con Macarena, y he llegado hasta Sabanas del Yarí, Chiribiquete, y por supuesto que la situación es grave. Estamos en el lugar de mayor deforestación, o de los de mayor deforestación en el mundo, no falta más esa región de San Vicente del Caguán junto con la Macarena, en todo caso el mismo núcleo de deforestación. Y los problemas que usted comenta de conectividad entre estos parques y deforestación, pues no es un asunto importante o necesario para atender, sino un asunto crítico y urgente, pues inaplazable. Y menciono factores institucionales y hago énfasis en que la culpa no es de la vaca ni del campesino, porque son temas que hemos estudiado y no es del siglo pasado. Mira, las últimas títulos del INCODER que he estudiado, que son de este siglo, de hace pocos años, por ejemplo, para evitar las sustracciones, por tanto los cambios en el uso del suelo y todo ese trámite, se está usando una ley del año 46 para justificar esa titulación, que ordena al campesino a conservar al menos el 10% de la masa forestal, que traducido en el inverso es más o menos autorizarlo a que deforeste el 90%. Es la condición que le ponen para que la adjudiquen la tierra. No en el siglo pasado, en este siglo, en el 2015, títulos del 2015. Perdón, eso es dato INCODER, no dato Agencia Nacional de Tierras. Son títulos del INCODER. Ok, perfecto. Los tengo, pues. No, de este siglo. O los préstamos bancarios, línea Finagro, que claramente van dirigidos a adecuación de potreros y construcción de establos, en su gran mayoría. Pues si para allá va la norma, la titulación y los empréstitos, pues no le pidamos al campesino que haga lo contrario, porque eso es lo que prácticamente se le insinúa y se lo ordena. Entonces estamos analizando esos factores, relación con la tierra y flujos de financiamiento. Pero no solamente es la problemática en sí ambiental ligada a la deforestación. Como digo, conozco porque lo he caminado, no he tenido la oportunidad de viajar en avión, pero sí por tierra, en moto, en carro, a caballo, caminando, en canoa. Y el campesino, las campesinas están sometidas a una cantidad de adversidades mucho mayores. Soy testigo porque el hijo de la vecina o la hija llego y me cuentan que se vinculó a un grupo armado, ¿no? Y conozco como si las trochas de la región son las mejores del país, lo son porque los sicarios nos metemos la mano al bolsillo para hacerlas. Y conozco las escuelas rurales y sé que los baños de los niños no tienen alcantarillado, y sé que cuando llueve el salón de clase tiene varias goteras. Entonces las adversidades son muy grandes, y comparto la visión urgente que se quiere tener porque hay que hacer cosas, y también comparto la visión en salidas
que buscan también mejorar las condiciones de vida de estos campesinos y campesinas, porque creo que por ahí es la vía a superar problemas globales como el que tratamos ahora, la deforestación. Creo que esos problemas tienen incidencias globales y creo que la causalidad de esos problemas también son globales. Muchísimas gracias. ¿Quién fue el primero que Creo que nuestro... Sí, bueno. Yo soy representante, mi nombre es Carlos García, para los que me habían escuchado ahorita, yo soy representante de una organización de colombianos retornados que se llama El Despertar de la Tulpa, y nosotros ayudamos a resolver varios problemas específicos. Uno de esos problemas tiene que ver con lo que un colombiano en el exterior piensa a la hora de retornar a su país, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Nosotros hemos encontrado a través del campo y a través de la riqueza gastronómica de Colombia una gran oportunidad para esos colombianos que tienen saberes, que tienen iniciativas de emprendimiento, en sumarse a nuestro proyecto y poder exponer lo que hace y poder justamente, como le decía ahorita la viceministra, a través del emprendimiento y a través del uso productivo del suelo, poder recuperar esas memorias. Y nosotros dentro de nuestro equipo contamos con personas altamente calificadas para capacitar en cuanto a las semillas, en cuanto a los alimentos endémicos de cada región, y lo que buscamos es expandir el Despertar de la Tulpa a cada región del país, que otras personas puedan modelar justamente lo que hacemos y encontrar en esta filosofía una forma de recuperar todo este saber ancestral y pues toda la riqueza del territorio. Entonces, eso es. Si de pronto ustedes consideran que les podemos ayudar en algo para los proyectos en lo que desarrollan, pues con mucho gusto. Gracias. Bueno, siguiendo la línea, me voy a presentar, pues ya lo hemos escuchado al principio, Martín Angueira, embajada británica en Colombia. Empiezo con un par de reacciones a distintas cosas que han dicho frente a la cuestión académica. Nosotros desde el equipo de lo que es el mundo de la cooperación británica ambiental en Colombia tenemos la sección de ciencia e innovación, la red de ciencia e innovación. Sé que ellos hacen un trabajo muy cercano con el Jardín Real Botánico de Londres, que es el Jardín de Kew, y hay un interés muy grande en Colombia muchas veces por ese tipo de apoyos técnicos, de patentes, de desarrollo y demás. No estoy muy seguro si podría llegar a ser una posibilidad de un tipo de hermanamiento de desarrollo para esa cuestión que ustedes proponen, pero sí se puede tomar la labor de al menos hacer esa presentación e introducción y pues ver de qué manera se puede estar avanzando un poco con eso. También resalto en la materia académica la red que tenemos no solo con universidades británicas, sino también con muchos colombianos que por medio de las becas Chimney, que hago la cuña que ahora estamos en el proceso de entrevistas para poder seleccionar nuevos becarios que van a estar yendo a Reino Unido a estudiar sus maestrías completamente financiadas por el gobierno británico, con el compromiso de después volver a Colombia para poder hacer un trabajo acá directo en el país. Esa red es muy fuerte y tiene una participación de distintos académicos y personas que han realizado sus maestrías con enfoques tan amplios como desde cuestiones de sostenibilidad y conservación ambiental hasta maestrías en Derecho, en negocios, y creo que también puede ser una opción interesante para tratar de expandir como ese impacto en Colombia y también pues un poco por fuera del país. Lo pongo sobre la mesa también en su efecto para hacer el puente. Frente ya a más cuestiones institucionales y como estas barreras distintas que se encuentran, y también uniéndolo un poco a la cuestión de ganadería, todo el proceso que se hizo con la ley de, pues la ley de ganadería, no me acuerdo el nombre exacto, pero que se estaba tramitando ahorita en Congreso, que estuvimos a nada y se quemó en la boca del horno. Siento que es una oportunidad muy importante para, con lo que viene con esta legislatura, también un poco la proyección que sea lo que venga después de transición, empalme, nuevo gobierno, que se fortalezca un poco ese proceso que ya se viene adelantando. Desde Reino Unido hemos apoyado en lo que hemos podido por medio de distintos programas, pero sí tal vez un llamado a que, como la cuestión de ganadería es tan importante, no solamente pensado hacia proyecciones de crecimiento y desarrollo económico en Colombia, sino también lo que significa para la deforestación, es un muy buen momento para tratar de fortalecer esa iniciativa legislativa y tratar de seguir adelante. Acá esto es una cuestión que maneja más mi colega, pero pues lo pongo también sobre la mesa para el apoyo que se pueda prestar ahí, porque también nos interesa, ya que en este momento pues está aprobada la regulación de trazabilidad y cero deforestación de la Unión Europea, pero hay una proyección muy grande que para Reino Unido también va a haber una regulación de estas que va a estar pasando eventualmente por el Parlamento. Entonces ahí también menciono las distintas iniciativas que hemos apoyado en trazabilidad con
cacao, ganadería, distintos frutos. Ya pasando un poco más entonces a como la perspectiva del Reino Unido y como que podemos poner sobre la mesa. Desafortunadamente hace más de un año el primer ministro anunció una reducción de recursos que implica que para nosotros acá, no solamente en la embajada en Colombia, sino a nivel mundial, nos es un poco difícil poder destinar a nuevas iniciativas. Eso no significa que no tengamos recursos existentes o que podamos proveer un apoyo más allá pues, de la financiación. Pues ahí lo que vengo a decir es, nuestro enfoque desde bosques y uso del suelo no significa que sea el enfoque de todo el equipo ambiental, pero sí va muy enfocado hacia la Amazonía. Hemos tenido una presencia en Caquetá, en Santander, en el Caribe, en el Chocó, pero en este momento sobre todo un enfoque hacia la Amazonía, no tanto pensado hacia la conexión andino-amazónica, que es algo que se podría llegar a explorar, sino más la deforestación que encontramos muchas veces en el arco amazónico, en los núcleos y demás. Nuestras intervenciones van sobre todo dirigidas hacia mantener el bosque en pie, como lo que están diciendo de pues, aprovechar lo que ya tenemos para no tumbarlo y extraer. Y ahí pues hemos adelantado un trabajo muy interesante con cacao, distintos maderables y no maderables que tenemos en el bosque, madera legal y sostenible, cuestiones de encadenamiento productivo por medio de distintas iniciativas que creo que también pues, se ligan mucho hacia la gastronomía. Y también pensado hacia la gobernanza del territorio, que acá pues también hago la mención. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte sobre todo en cuestiones de gobernanza con pueblos indígenas, pero por lo que tengo entendido más acá en esta frontera sería una cuestión con campesinos. Hay trabajo con comunidades indígenas, de hecho hay procesos de desplazamiento de comunidades tatuyos, barazanos y cuyos que están entrando en Siniquete, a Puerto Concordia, en contextos urbanos. Hay hasta desplazamiento de un núcleo familiar de una comunidad contactada a causa de la deforestación. Entonces hay un proceso que se hace con ellos también. Pues ahorita tenemos con la reducción, estamos un poco reduciendo emisiones, pero sí tenemos un programa que se enfoca sobre todo en el fortalecimiento de la gobernanza en territorios. Entonces cualquier información adicional al respecto puede ser algo que estamos poniendo sobre la mesa para el implementador para que lo llegue a considerar. Entonces acá pues para redondear un poco es el rol y lo que podemos traer un poco a la mesa en este momento es más cuestiones de articulación, conexión y tratar de extraer lo que ya estamos haciendo y las distintas cosas que pueden ayudar a este tipo de intervenciones. Y pues presto a cualquier contacto o lo que sea necesario por parte nuestra. ¿Quieres aquí y luego llegar a ti? Sí, muchísimas gracias. Sí. Creo que esto con el hilo es un buen ejemplo, William. Bueno, si tú dijiste que este hilo va a conectarnos, ¿quién quiere romper? Claro, nadie lo quiere. Pero si yo digo, ojo, yo voy a poner este hilo abajo electricidad de esta parte y esta parte, todos van a cortar muy rápido, porque hay una otra información que este hilo significa peligro, y eso también pasa con los bosques. Sí, también ustedes hablaron como mucho de Europa, y especial en Alemania también tenemos una experiencia con los bosques, una experiencia en que los bosques casi desaparecieron. Creo que todos conocen como los cuentos de los hermanos Grimm. Allí en esos cuentos el bosque siempre es peligro. Allí hay ladrones, lobos, como Caparroja, entonces sí, es algo psicológico que como bosque siempre estaba peligro, y hace tal vez 300 años el hambre a madera estaba muy grande porque se empezaron a trabajar metales. Entonces desaparecieron casi todos los bosques y los lobos, y claro, allí la gente tiene que, con esta experiencia, como hacer un cambio de reforestar, y también, bueno, el lobo regresó hace 20 años, también aprender de su cultura, de su historia, como de ver el bosque de manera diferente. También con todo el trabajo científico, sabemos hoy que la Amazonía es muy importante para el clima a nivel mundial. Es el aire acondicionado del mundo, especial para el clima de Europa. Y también los bosques en Europa son muy importantes para el clima en Rusia. Hoy sabemos eso, antes no. Y también que yo he escuchado como de Colombia,
también la vista al bosque, sí, no tiene valor, o tal vez también es peligro. Entonces, tenemos que cambiar esta vista, y también que estaba como mencionado muy hoy también, como que el bosque tiene valor económico, pero también de diferentes aspectos. Entonces, eso es muy importante de cambiar esta vista. Y esta información académica, jurídica que nosotros desarrollamos, también es a veces difícil aterrizar eso al lenguaje de la gente que vive allá. Por ejemplo, cuando yo fui la primera vez a la Amazonía, yo estaba hablando con ganaderos y yo he preguntado, mira, ahora hay mucho sol, ¿dónde son tus vacas? Oh, buscan sombra. Y yo digo, sí, pero no encuentran, ¿eh? Entonces, allí tal vez se tiene que buscar como el lenguaje de los campesinos y también como dar evidencia de diferentes frutos amazónicos, que allí hay un potencial económico y allí hay muy buenos ejemplos. Ya en la Amazonía trabajamos con emprendedores jóvenes que invierten en el procesamiento de frutos amazónicos y estos son ejemplos buenos de que se tiene que hablar y también escalar como estos ejemplos buenos por cambiar esta cultura, por cambiar la vista que tiene la gente al bosque. Y en Alemania sí, también se desarrolló unas décadas como un servicio de extensión forestal. Entonces son extensionistas, que son las comunidades que soportan este cambio y también soportar a los campesinos y también a la gente en el campo de cambiar esta perspectiva y desarrollar una economía forestal. Y desde 2021, junto con la Dirección de Bosques, trabajamos de instalar un servicio de extensión forestal en Colombia. Eso también es el logo, acordado con Minagricultura y Minambiente. Tenemos primeros pilotos juntos con Sinchi y Visión Amazonía. Y como la visión es que tener esta extensión forestal a nivel nacional y a largo plazo. Como extensionistas que tienen conocimiento técnico, pero también social, metodológico, por soportar este cambio. Y por ejemplo, los primeros pilotos también ya dan un poco de evidencia, por ejemplo, en Caquetá, la asistencia técnica ayudó a los productores a doblar el rendimiento del cultivo de coco azul. Entonces, eso allí también hay evidencia que esos conceptos funcionan. Como yo he mencionado, nosotros en Alemania necesitamos esta experiencia, cómo es la vida sin bosque, para cambiar, y ahí también necesitamos estos ejemplos positivos. Mira, puedes hacer ingresos con el coco azul, lo funciona y yo te muestro. Y después de un ciclo de producción ya hay evidencia. Entonces creo que eso es un poco el camino como aterrizar y aterrizar como nuestro conocimiento y todo, también todas las normativas. Si yo estoy en un pueblo y yo digo, ok, la ley, no sé, 10.076 de este año dice eso, ustedes tienen que hacer eso por cumplir con la normalidad. Es muy difícil, como con un lenguaje de un abogado, de hablar con campesinos. Entonces,
la gente aprende de ver y también de confiar en un cambio cultural. Y allí también trabajamos muy juntos, también con Inglaterra y también con Noruega, como muy corto GNU. Allí, como los tres países trabajan muy juntos con el gobierno colombiano, creo que hace 1 o 2 semanas firmaron una semana el DCI, el GDI, Joint Declaration of Intent, para como alar la deforestación, y eso también creo que es un muy gran señal como de 3 países de Europa de trabajar juntos en estos desafíos. Bueno, y último, una promoción. Justo hoy publiquemos un podcast en Spotify, se puede encontrar en Spotify, Amazon y otras plataformas. Se llaman Bosques que dan vida. Se van a encontrar fácilmente, que trata especialmente de este tema que trabajamos hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante entender cada vez dentro de esta mesa que hay una urgencia y que también es lo que se ha planteado alrededor de lo que están las posibilidades de nosotros, que la articulación viene bastante bien. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra estamos con la articulación con los parques en Gales y en Escocia para generar un proceso de hermanamiento. En Alemania el grupo avanza mucho con 2 regiones, que es la región de Baviera, con el bosque de la Selva Negra y el bosque que está junto a Chequia, que tiene un proceso de recuperación también muy interesante. Y también, pues, aprovechando que está parques y que ahorita están en la red de parques, el Consejo de la Red de Parques, también entender cómo ser complementarios en estos esfuerzos, tanto de las personas que nos acompañan, las diferentes organizaciones y las direcciones, de poder hacer lo que estamos haciendo con este ciclo, que es unir nuestros esfuerzos desde los espacios. Ahorita vamos a tener una agenda en Europa, en estos 3 países, Alemania, Noruega e Inglaterra, que nos gustaría armonizarla mucho con parques, que es entre mayo y junio, para también tener algunos resultados de esta red de protección internacional, que es el hermanamiento de la naturaleza, en este caso de hermanar algunos parques en estos 3 países con los parques del último bosque que están desapareciendo. Creo que ya estoy de la palabra, si quieres allí, y luego Chu y luego. Hola, buenos días nuevamente para todos y todos. Nelson Restrepo, director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Pues bastante preocupado, pero también muy contento de que estemos aquí, en este espacio, intentando como articular, coordinar y dimensionar esto que es un problema, que esa es la preocupación desde luego para nosotros y nosotros, en términos de política pública internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y que somos conscientes de que tenemos un problema bastante grave que no es simplemente un ecocidio, es un mega ecocidio a nuestra forma de ver, que está afectando el futuro de la humanidad y el futuro del planeta, desde todo punto de vista. A pesar de que nosotros tenemos las relaciones de instancias internacionales en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General de Naciones Unidas y con otras instancias, consideramos que este es un momento muy complejo para el planeta y la humanidad, porque se está poniendo en cuestión toda la construcción, todo el proceso histórico de la humanidad en el marco jurídico internacional, y la diplomacia de la barbarie, la diplomacia de la guerra, la diplomacia del odio, está vertebrando otra propuesta al planeta y a la humanidad. Nosotros que estamos del lado de la construcción social y política de la humanidad, estamos intentando a través de diferentes instancias donde creemos que es ahí donde se tiene que construir las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales y medioambientales, está puesta. Nosotros hablamos de la diplomacia humanitaria. Nosotros consideramos que la guerra no es más que un instrumento de control y de dominación, y todas sus diversidades, porque las guerras también tienen diversidades, no hay guerra buena ni mala, las guerras son lo que son. Es la apuesta de la barbarie y de los que desde otros escenarios construyen y deciden sobre el planeta.
Yo muy de acuerdo con el compañero que hablaba ahora, es una cuestión de relaciones de poder. En estas relaciones de poder donde se toman las decisiones del planeta y no son justamente en este momento desde las instancias internacionales. Esto pone en peligro el multilateralismo, porque el Consejo de Seguridad, sus decisiones son interpeladas por quienes ejercen la diplomacia autoritaria en este momento. Para nosotros esto va más allá y esta es una verdadera apuesta. Es una verdadera apuesta porque nos lleva a un escenario del sur-sur global y del sur en el norte global. Es decir, es el momento de los pueblos, de las comunidades que están en los pueblos, que efectivamente están empoderadas y empoderados. Son las comunidades las que están articulando respuestas globales a los problemas globales. Desde luego, esto es también un problema de Estado. Completamente de acuerdo en ese sentido, lo expresó alguien ahora, esto es un problema de Estado. Hay que articular a todo el Estado y a todo el gobierno, porque no es suficiente de que la Cancillería dé una respuesta, hay que articular todo el Estado. Cuando hablamos de la guerra en Colombia, es una respuesta de Estado de reparar y tener en cuenta esos principios que también tienen que ver con el mega ecocidio, verdad, memoria, justicia, reparación, no repetición, retornos dignos, organizados y planificados, porque ¿quién quiere ser desde el exterior, volver a su país y encontrarse nuevamente, porque la guerra continúa, el conflicto armado interno continúa, y volverse a ser revictimizado? Es decir, estamos hablando de una complejidad que en este caso requiere una articulación y una coordinación con toda la ingeniería social y política y ciudadana que tenemos de la mano para poder avanzar. Estamos en un momento de regresionismo democrático, de retroceso en derechos humanos. Estamos en un momento muy complejo para la humanidad. Y efectivamente nosotros encontramos en las comunidades la verdadera potencialidad de la construcción social y política del mundo. Cuando hablamos de protocolos facultativos, de participación plena y efectiva de las comunidades indígenas, ¿por qué lo decimos? Porque son las comunidades indígenas que tienen los saberes ancestrales y han vivido con rigor la historia en sus territorios. ¿Cómo articularlos en lo que nosotros llamamos la diplomacia humanitaria? Que ellos, nunca más, ningún partido político, ni ninguna mujer, ni hombre político, hable por ellos. Quien dijo que las comunidades indígenas no tienen personas preparadas, con capacidades, habilidades y destrezas? ¿O quien dijo de los sindicatos o de las comunidades afro? De ahora en adelante, la política en Colombia ha cambiado completamente. Nuestro presidente del gobierno del cambio ha empezado a practicar una idea que nosotros consideramos que es fundamental. El cambio se hace desde los territorios, con los territorios y con las comunidades. Nosotros ahora tenemos una apuesta muy grande, que es la diplomacia humanitaria. Creemos que las comunidades pueden hacer diplomacia y se pueden defender en cualquier espacio. Y esto, yo creo que esto hace parte de una construcción de participación democrática y de democracia participativa, con todos los arietes, con todos los criterios, de consultas, de articulación, de coordinación, de preacuerdos, de tener en cuenta a todos los sectores de la sociedad civil, de la región y a nivel mundial. Es decir, la academia, es decir, la sociedad civil, los estados, los gobiernos, desde lo más local hasta lo más mundial. Total, este es un reto y un desafío bastante importante y que está además articulado a graves violaciones de los derechos humanos, violaciones civiles, políticas, económicas, sociales y culturales, que tienen que ver con la vida y el futuro de la humanidad. Nosotros apostamos en este espacio porque creemos que desde el multilateralismo, en el Consejo de Derechos Humanos, desde la Asamblea General de Naciones Unidas y otras instancias internacionales, podemos llevar la voz de quienes estamos aquí hoy. Muchísimas gracias. Les doy la palabra Árquez Eli. Yo creo que lo que tú acabas de decir se encaja perfectamente en este esfuerzo, pero también enfrenta esa situación de cada vez que la naturaleza desaparece de un territorio,
las personas que las protegen tienen que ser movilizadas a causa de esas tensiones que se generan, y allí entender esa necesidad de que no solamente es una red alrededor de la naturaleza, sino es una red de las personas que ejercen un papel importante para contener las acciones depredadoras que destruyen nuestros ecosistemas. Te doy Vázquez y... Gracias. Claudia Sofía Urueño, coordinadora de predios en Parques Nacionales Naturales. Y mil disculpas por haber llegado tarde, pero es que en realidad estamos también ahorita con Red Parques y es de la mayor importancia para nosotros poder estar en este espacio también. Muy en el sentido de tu conclusión, es cuando nosotros vemos la convocatoria de la reunión, decimos de protección del último bosque andino-amazónico de Colombia, la última conexión entre la selva, el páramo y los ríos voladores. Cuando nos ubicamos en el mapa de Colombia y empezamos a tratar de visualizar lo que quiere decir un poco este propósito, vemos que esa conservación, para que haya esos ríos voladores, tiene en el mapa muchas figuras de conservación y de protección, como son los parques nacionales naturales. Y cómo la necesidad de esa conexión ecosistémica es lo que permite que esos ríos voladores puedan llegar desde la Amazonía hasta acá a Bogotá. Y cómo esas condiciones, aquí estoy hablando únicamente por el momento ecosistémicas, son tan importantes, no solo para la selva, sino también para las personas que están acá o estamos en el interior del país. Cuando hablamos de los parques nacionales naturales, como esa figura grande de conservación y protección de ecosistemas en Colombia y en el mundo, no solo vemos la importancia de la conservación de lo que está ahí, en los bosques, sino de quienes están ahí, quienes dependen de esos bosques y ese beneficio que tiene esa conservación en toda la ciudadanía y el país, en este caso Colombia. Como bien lo expones, y hacemos ese mapa desde la Amazonía hasta acá, hasta la parte andina, y en los parques no están solos. Los parques no están solo los árboles, el ecosistema, sino, en este caso, todas las comunidades indígenas y campesinas que hacen trabajo y producto y viven ahí y son dueños también de ese territorio, ¿sí? Y cómo vemos que desde la conservación en la Amazonía y en la mayoría de parques nacionales naturales, en lo que es la Amazonía, se encuentran completamente superpuestos, o como les llamamos a veces traslapados, con comunidades y grupos indígenas. Y cómo ellos están en ese territorio y estamos nosotros también como parques. Y la importancia de la gobernanza, que era algo parte de lo que estaban expresando hace un ratico, para poder que esa conservación sea una conservación real y efectiva. ¿Sí? Si empezamos a ver que esa conservación de los bosques no es solamente desde la institucionalidad y como las figuras que podemos tener de conservación o las instancias de conservación que legalmente tenemos, que para este caso les estoy expresando los parques nacionales naturales, cómo es que esa gobernanza da todos los elementos para que la conservación pueda ser más efectiva. ¿Sí? Y empezamos con la Amazonía y vemos todo el tema de los grupos indígenas y comunidades indígenas y cómo estamos ahí en la gobernanza. Cuando vamos subiendo y llegamos a nivel de tierra, porque soy oriunda del Caquetá, ¿sí? Entonces decimos, chica, la fractura, están presentando estas situaciones de deforestación, los 3 áreas protegidas que tenemos, dos áreas protegidas muy impactadas fuertemente por este tema de la forestación y el impacto de lo que es la ganadería o las talas de los bosques. Y entonces ahí es donde vemos un poco de esa fisura en esos ríos voladores, porque para que ese ecosistema pueda llegar acá, tenemos que tener esa conectividad abajo. Para que los ríos voladores estén, tenemos que tener esa conectividad abajo. Entonces llegamos al Caquetá y decimos, cambiamos un poco de actores o de compañeros en la gobernanza y encontramos a las comunidades campesinas. ¿Sí? ¿Y cómo es que podemos llegar a tener esa gobernanza ahora con comunidades campesinas? Y cómo es que el impacto de las áreas protegidas también están en el territorio y en esas comunidades, y cómo es que podemos llegar
a convivir y a armonizar esas necesidades e importancias entre la conservación y la productividad que puedan tener. Y cómo podemos exponer la necesidad, ¿sí?, de esa conservación para una pervivencia futura del país y de las naciones y las comunidades. Y así podemos llegar aquí hasta Bogotá y encontramos las otras áreas protegidas que venían a hacer esa conexión, Sumapaz, Chingaza y demás. Entonces, así con un barrido más bien rápido, vemos la importancia no solo del ecosistema, sino la gobernanza en el territorio. Y cómo tenemos en Colombia esa institución que es Parques Nacionales Naturales, que dentro de su misionalidad, además de administrar esas áreas protegidas, es poder tener esa gobernanza efectiva en las mismas, ¿sí?, y poder aportar a la conservación y a la riqueza hídrica, empezando por ahí, en el país, y a la pervivencia de esas comunidades indígenas y a la supervivencia también de las dinámicas que están alrededor de las áreas protegidas. Aquí estoy hablando únicamente de áreas protegidas en sí por dentro, pero cuando estamos hablando y veo la intención un poco, es esa zona amortiguadora. Entonces se puede citar del Ministerio de Ambiente cómo es la importancia de esas zonas amortiguadoras alrededor de los parques nacionales naturales, porque son los que van a amortiguar, como su nombre lo dice, algunas presiones y van a evitar que esa conservación tenga mayores efectos negativos, o va a apoyar y a fomentar que esa conservación sea real y efectiva también. Entonces, ¿cómo es porque podamos articular todos desde nuestras voluntades y nuestros quehaceres, nuestros quereres, en poder tener esa conectividad en realidad y esa conservación de esos, esperamos que no sean últimos bosques? Muchísimas gracias. Yo creo que lo que dices es extremadamente, pues, representa el llamado urgente a un bien común que es el agua, y cómo al desaparecer los bosques en la cordillera de los Andes hay una historia de las comunidades indígenas detrás de Chiribiquete, donde la montaña, las rocas y los árboles se pusieron de acuerdo para alzarse a lo más alto, porque tenían el deseo de capturar las nubes. Y estas nubes que se capturan de los ríos voladores que hacen parte de nuestra cordillera, pues es una cordillera que está despoblada, una cordillera que rompió los sistemas hidrológicos que garantizan los ríos, las cuencas y las demás acciones que están allí. El caso de Chingaza, toda la zona amortiguadora desapareció alrededor. Y este último bosque es un llamado urgente a tomar acciones y a ver cómo podemos integrar un poco dentro de los factores que estamos aquí, dentro de los capacidades de la articulación. Creo que hacer este llamado global de la Red de Protección Internacional de la Naturaleza puede ser algo muy poderoso y un mensaje, como lo dice el director de Derechos Humanos, de la construcción de las redes, de las comunidades, cuando los acuerdos internacionales pues empiezan a quebrar. Y creo que fortalecer a las comunidades es la capacidad que nos queda para tener sensatez y ahorita hablar de la naturaleza y generar este vínculo directo entre las personas, los parques, los corredores biológicos y las acciones de las instituciones es algo urgente, en el cual yo hago llamados, ya que estás aquí en Parques Nacionales, para elevar esta acción con parques, con la cooperación de Alemania, de Inglaterra, de Noruega, y los procesos de hermanamiento que estamos haciendo alrededor de la naturaleza con los bosques y los parques del último bosque, digamos, por aquí creo que está. Sí, gracias. Bueno, de nuevo me presento, mi nombre es Germán Romano, hago parte del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, del pueblo indígena de Palestina, y siguiendo lo que mencionaba el director de Derechos Humanos, sabemos el compromiso del gobierno de Colombia, de hecho el embargo energético, ¿no? Una medida tan importante como esa, y aprovechando este contexto, no podemos hablar de justicia climática si todavía hay un mega ecocidio, si hay un genocidio contra el pueblo palestino. Y en función de esto también, con todas las soluciones aquí que se plantean, comentar que hay empresas que están denunciadas en la ONU, ¿no?, que particularmente ofrecen supuestas soluciones para el tema del recurso hídrico, de este bien común, como es el agua, tan importante, pero que están denunciadas por violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino. Entonces, para tener presente que en las soluciones que se puedan pensar
desde aquí empresas como Mecorot, empresas como Netafim. Recordemos, el año pasado se hizo esa importante reunión aquí del grupo de La Haya, en donde vino la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, presentó un informe, y en ese informe estaban detalladas estas empresas por ser parte de las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino. Así que para traer esta información, son un montón de otras empresas, pero pensando en esto, ¿no? Como que las soluciones que podamos brindar respecto del tema del agua, respecto del tema del bosque, tenga contemplado también cuáles son esas empresas y si son parte o no de violaciones a derechos humanos en otros territorios, y pensando en el hermanamiento, como se habló desde el inicio y como han hablado varias personas aquí, ese hermanamiento también con el pueblo palestino. Así que agradezco nuevamente la posibilidad de estar aquí, de la invitación, y saber que sepan que estamos a disposición, en caso de profundizar respecto de esto. Así que gracias. Muchísimas gracias. Allí levantó la mano y luego allí levantó la mano. Creo que primero acabo de levantarla. Gracias. Un par de reacciones rápidas, lo que decía el director frente a la representación directa que pueden ejercer los pueblos indígenas y comunidades afro. Solamente para decir también que hay unas experiencias muy interesantes que se han desarrollado con un pequeño apoyo por parte de Cooperación Británica, no solamente en Colombia, sino a nivel de la cuenca amazónica, para pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y afrodescendientes en toda la cuenca, que hablan también sobre esos aprendizajes que hay de cómo muchas veces, por medio de procesos que vienen desarrollando de años, un simple apoyo pequeño les da el espacio para que en la COP, en Cali, en Belén y en otro tipo de espacios ellos puedan llevar sus propias apuestas y el posicionamiento de lo que están buscando. Hablo puntualmente en el caso de Brasil, que siento que puede tener unos aprendizajes muy interesantes para Colombia, de cómo los Tacoyap, si mal no recuerdo, por medio de los esfuerzos que venían desarrollando con el gobierno brasilero, pudieron introducir en la ANC de Brasil unas apuestas claras y la contribución de pueblos indígenas. Y ahí, aterrizando un poco más al caso colombiano, todas estas organizaciones tienen unos aprendizajes que sirven mucho, no solamente en el interior de pueblos indígenas, sino también para otras comunidades étnicas e incluso para el trabajo de campesinos. Entonces quería poner sobre la mesa por lo que menciona. Y también hablando un poco, recuerdo otra cosa, y es mucho mi área, entonces me perdonarán las imprecisiones, pero el Ministerio de Comercio está empezando a hacer una apuesta muy fuerte por la harina de cacay, como lo que se llama una nueva comida o novel food. Y eso puede ser también una vía muy interesante para justamente ese bosque en pie, medios de financiación y medios de vida para las comunidades. Y siento que con el trabajo que vienen haciendo desde Cancillería, sería interesante de qué manera se apalancan para poder entrar como en esos procesos que viene adelantando el Ministerio de Comercio con la harina de cacay. Era nada más para agregar eso. Gracias. Creo que lo que acabas de decir es algo muy importante que se encaja con lo que decía en el comienzo, y es estar a la altura de un país mega diverso. Representa darle la oportunidad a las personas que viven en los territorios de entender que el bosque no es maleza, que no es rastrojo, de entender el espectro de cosas que hay allí. Y han ustedes mencionado algunas cosas, como esta harina de cacay, pero el bosque es mucho más que madera, y el bosque es mucho más. Y allí, cuando estuvimos en la Cumbre de Seguridad Alimentaria, que vimos una conferencia allí, hablamos de la agricultura mega diversa, de cómo entender ese espectro de opciones y de soluciones, no solamente desde la seguridad alimenticia, sino desde el acceso a nuevas medicinas, que representaría hoy, por ejemplo, Colombia, a más de ser un país receptor, es un país donante también. Y es un país donante porque desarrolla estrategias de fortalecer la capacidad productiva en África o en otros lados. Si nosotros entendiéramos que nuestros corredores biológicos, que las apuestas que hace Parques, que hace Misión Amazonía alrededor de cómo frenar y desarrollar medios de vida basados en la biodiversidad, podrían tener un enganche con estas redes de apoyo para poder comercializar o fortalecer técnicamente estos hallazgos alrededor de lo que hay en la biodiversidad, permitiría de alguna forma resolver la pregunta que tienen los colonos y que siempre dicen: William, yo dejo de tumbar el bosque si el bosque me permite para vivir. Y resulta que tenemos que entender que somos hoy un país de bosques y que es una sociedad de potreros, pero que tiene que cambiar por las razones que hemos expuesto. Ponernos a la altura de la biodiversidad, de la megadiversidad que tenemos, es darle la oportunidad al planeta para encontrar soluciones novedosas frente a crisis importantes asociadas al cambio climático. Y creo que alrededor de esta articulación de crear esta red de protección internacional, no solamente se facultan las capacidades de los corredores biológicos dentro de nuestros parques, sino también se catapulta a partir de toda la experticia técnica y científica que se desarrolla en esos países. Y qué mejor vínculo que el hermano,
Porque cuando hablábamos de esto con los colegas en Alemania e Inglaterra era, bueno, William, está bien que hagamos estos eventos de la agenda biocultural de estos países, pero ¿cómo hacemos para que para Alemania, para los alemanes, para los ingleses, sea importante un bosque en Colombia? Entonces pensamos en que si es hermano un bosque de Alemania con uno de Colombia, ahora va a ser más importante porque hay algo muy poderoso allí. Y creo que esto es potente. Entonces, ¿quién quería? Tú. Gracias. Bueno, nuevamente quisiera mencionar que pues, desde el Ministerio de Ambiente, como lo expresó anteriormente el asesor de esa REI, pues digamos están las apuestas que incluso desde el gobierno actual pues se adelantaban con el Plan Integral de Contención a la Deforestación, ¿cierto? Que viene ya como a aterrizar lo que ha sido la estrategia de contención a la deforestación y que para este periodo de gobierno pues tuvo la apuesta clara de transitar precisamente lo que conocíamos como los núcleos activos de deforestación y como ese rojo y ese mal tachado que no es solamente sobre el bosque, sino como mencionaba aquí la profesional de parques, a las comunidades, ¿no? Y entonces están en ese rojo en el mapa, a transitar a lo que tenemos ahorita como núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad, ¿no? Es la apuesta que se tiene con este plan y es poder encontrar que la gente vea productivo ese bosque, como lo decíamos al principio, si no veo que es productivo el bosque que tengo ahí, no lo voy a cuidar, no lo voy a valorar, casi que ni porque me está dando el agua al día a día. O sea, hay que reconocer lo que decimos, que estar dentro de los cascos urbanos o con ciertas condiciones no nos puede dar como la posibilidad de decidir frente a las personas que están en territorio, frente a hay para comer o no hay para comer, mientras que aquí simplemente de pronto podemos disfrutar de beneficios de paisaje o externos de no estar viviendo allí. Entonces, encontrarle la parte productiva al bosque es muy importante. Y en esta economía de la biodiversidad, pues hablamos tanto del ecoturismo, de la producción de alimentos, también digamos que etnobotánicos, volver al consumo de alimentos que de pronto hace un tiempo se tenía con comunidades indígenas, de pronto muchos de los campesinos, y que se pueden volver a consumir, ¿cierto? Eso es básico, pero también, y desde hace un tiempo, desde el Ministerio de Ambiente vienen las iniciativas de el manejo forestal sostenible comunitario o la forestería comunitaria, y es la extracción sostenible de recursos de madera desde el bosque, a partir incluso de comunidades, no solamente de asociaciones campesinas, digamos, privados y demás que quieran hacer la extracción, sino que se haga así un manejo forestal sostenible. Decíamos ahorita también el tema de cómo las comunidades también tienen como una cultura y como unas actividades propias en su región, que no es que no puedan cambiar claramente, pero que están desarrolladas y que a veces ellos mismos saben cómo se estoy. Este manejo forestal sostenible de los bosques no está enfocado más allá de darle ese renuevo precisamente al bosque. Claro, el bosque por sí solo, también el trabajo y demás, pero es también quitar un poco quitarle esa mala imagen al consumo de la madera legal, de la madera con trazabilidad, de la madera como uno de los acuerdos cero de deforestación. Y volviendo al tema de la debida diligencia, en el país existen 6 acuerdos cero de deforestación. Claro, muy importante la comercialización del aguacate, es uno de ellos, el aceite de palma, café, cacao, leche, canela, bovina, pero uno de los acuerdos cero de deforestación que tiene el país es el de la madera, que es el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. Este pacto es firmante de entidades privadas y públicas en pro de que se haga un manejo sostenible de los bosques y que la madera, la extracción de madera y lo valioso que es ese bosque en pie, porque sacar, digamos que la madera me permite también el renuevo de las nuevas, de los nuevos individuos que están creciendo de la especie y hacer un manejo sostenible. Obviamente no estamos hablando de arrasar el bosque pero ver que es una economía real en territorio, que las comunidades en la Amazonía, incluso pues en el Pacífico y en otros territorios ven la madera como uno de sus ingresos, pero es cómo se maneja, cómo se está dando, cómo el aprovechamiento, cómo se está dando el acompañamiento institucional para lo mismo, y pues que se haga el manejo forestal sostenible, porque ahorita como se comentaba el tema de los sobrevuelos y demás, o si incluso se va por tierra a los territorios, en ocasiones vemos los potreros, exacto, detrás vienen las vacas o las vías, y en muchas ocasiones la madera está ahí tirada en el potrero, o sea, ni siquiera es que la madera se esté talando el bosque para sacar la madera
y hacerlo, ¿no? Pero sí, digamos también, eso trasciende, y como comentaba desde Rey ahorita, el tema de la cadena de suministro. Y ahí es donde creo que es muy importante que nos podamos articular todos aquí presentes, y entonces desde el capacitar y el consumo de los alimentos promisorios, como lo llamamos la cadena nacional de frutos amazónicos y demás, claro, todos conocemos de pronto la mora, el arroz, la yuca, pero entonces estos otros productos que también debemos conocer, y no es que dejemos de consumir ahora mora y las cosas que normalmente se comercializan, porque todos necesitamos, o sea, no podemos concentrarnos solamente tampoco en una población con este frente de deforestación, sino en todo el campesinado, ¿cierto? Porque aquí en el Piedemonte, en Boyacá, en Cundinamarca también la gente vive y vive con otras, entonces ya viene el tema de la cestería, viene el tema del consumo también de frutos de páramo, y está entonces, pues claro, un tema de legislación que hay que cumplir, que ceñirse, como pues la tenemos y estamos en la renovación precisamente del decreto 1076 en el título de flora, precisamente para regular, hacer un poco más viable todos estos procesos para la comunidad. Entonces es importante que se consuman, pero que se den a conocer en otros territorios como los cascos urbanos, como las grandes ciudades, que no solamente sea el discurso de saquemos el producto y el cacay tan lindo. El cacay es un fruto amazónico, el Cariandro norinucense, que mencionó ahorita el compañero de la embajada. Ahorita, pues, o sea, anteriormente se sacaba un aceite para consumo, la nuez para consumo, pero ya ha trascendido y ya se han encontrado las propiedades cosméticas, que es pues la gran apuesta que GIZ precisamente está desarrollando, una de sus iniciativas en Miraflores, Guaviare, para el tema cosmético ha sido pues un fuertísimo, y ahora pues un derivado de esa extracción del aceite es la harina de cacay con un alto potencial de proteína, pero no para todos es común escuchar el cacay, dónde está, entonces poder empezarlo a consumir, a darlo a conocer, y precisamente en esa cadena de suministro garantizar a la comunidad que, miren, estamos llevando un proyecto dentro de esta economía de la biodiversidad, de extraer frutos amazónicos, de comercializar una madera de calidad, con legalidad, para obtener unos muebles hermosos en madera que son valiosísimos, portones y demás, que no es que ahora todo va a ser entonces plástico para que no toquemos la madera, pero entonces tenemos que garantizar que sí llega a un mercado en la ciudad, que hay un apoyo institucional para que eso se comercialice, ¿cierto? Para que las entidades públicas sí compren esa madera con esa trazabilidad legal, y dentro del marco del Pacto por la Madera Legal, pues se han hecho esas apuestas para protocolos de compra responsable, compra y consumo responsable, que pues es necesario que lo podamos aterrizar, podamos dialogar y darlo a conocer. Y pues muy importante, sin desconocer que entonces también se han hecho iniciativas desde proyectos un poco más productivos y con Ministerio de Agricultura y demás, como son los de ganadería sostenible. También, claramente, quisiéramos que este frente a los bosques y esta barrera en control de la deforestación, pues de pronto no hubiera más el tema de la ganadería allí, pero lo que decimos, la realidad es también en el territorio la gente no va a ser simplemente de hoy a mañana ya no tengo el ganado, y muchos sí le han apostado a cambiar, por ejemplo, cacería por guardabosques, de pronto ganadería por ecoturismo en los bosques, o sea, eso sí se da, pero también es poder ir transitando a que el ganado tenga sombra, a empezar a establecer estos sistemas silvopastoriles dentro de los bosques, potreros que ya están intervenidos, y que empiece a renovar el bosque con unas prácticas asociadas sostenibles de lo que ya también está en el territorio. Y pues acompañado de fortalecimiento a las comunidades. Ahorita el proceso de extensión forestal busca también es eso, ¿no? Que las comunidades no simplemente digan, quiero no talar, quiero hacer un aprovechamiento sostenible, quiero, bueno, la madera puede ser, hay que reconocer que establecimientos, empresas forestales, llamamos pues de madera en el país, hay montones, carpinterías, talleres, comercializadores, eso es un montón. Hace poco tuvimos el Operativo Nacional de Control a la Movilización y Comercialización, todas las autoridades ambientales del país en esta disposición de control, de vigilancia, pero no solo de esto, sino de sensibilización a los empresarios, y son muchísimas las empresas, son muchísimos los trabajos, muchísimas las personas que trabajan alrededor de esto, pero es como esto se vuelve también legal, sostenible, y una economía de la biodiversidad precisamente que tenemos, porque nuestras maderas también es un valor importante de nuestra biodiversidad. Entonces, que la comunidad conozca también el alcance de la norma, lo técnico, lo administrativo, lo financiero, para tener sus negocios en productos amazónicos, en consumo, en ecoturismo, pero también incluso en un mercado de la madera, que en estas forestería comunitaria, iniciativas de forestería comunitaria,
que se están dando en el país. Son alrededor de 28 iniciativas, pues con apoyo de cooperación internacional claramente. Se ha incursionado también el tema de tecnología y menor impacto en bosque, mejor comercialización, menor desperdicio de la madera para mayor ganancia y también menor impacto, análisis, estadísticas y estudios del bosque precisamente que permitan evidenciar cuál es el aprovechamiento o el manejo sostenible necesario para que se dé la renovabilidad del bosque, y estas nuevas especies también a veces necesitan un claro de luz para que esos individuos más jóvenes se vuelvan a crecer y que se haga de verdad un manejo sostenible del bosque. Entonces no es solo un llamado a que sí nos podamos como articular para que no seamos solo estas ideas de desarrollo en el territorio, sino que las aterricemos y sí termine llegando a una comercialización, a un consumo, y también a quitarle un poquito esa mala imagen al consumo de madera, porque pues le apuntamos desde el consumo de madera legal también. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que muy importante ahí también acciones de riesgo y de protección de las comunidades alrededor de esto, ahorita con el tema de la ley segunda, el levantamiento y desplazamiento de defensores del medio ambiente por explotación de bosques primarios que son corredores biológicos entre los parques, amparados por mecanismos de protección que se establecen a través de los decretos de ambiente.